¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Aquí estamos en Pilotos y Carreras, como es habitual, con todo el automovilismo y el motociclismo nacional e internacional. Quería comenzar en el día de hoy haciéndoles un comentario de lo que sucedió en el día de ayer, una situación realmente, a mi entender, grave que sucedió antes de dar comienzo la final de la clase 2 del TN, allí en el circuito de Oberá, en la provincia de Misiones, donde al piloto Gonzalo Antolín, que compite con un Peugeot 208, que iba a largar en la cuarta posición la competencia final y que denunció que fue saboteado. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando el piloto salió de los boxes para ir a ubicarse en la grilla de partida, ya tuvo inconvenientes con el motor, lo que lo hizo regresar a ver a los boxes a ver si lo podían solucionar antes de que comience la competencia, y ahí se dan cuenta que le habían tirado piedras en el motor y que también había piedras en el box. El piloto mendocino manifestó que hay gente malvada en el automovilismo. Yo diría que son realmente unos delincuentes que habría que terminar con todo esto porque no es la primera vez que sucede un hecho de esta magnitud en el automovilismo. Todos recordamos el año pasado cuando se disputaba el premio Coronación del Turismo Carretera en el Autódromo Roberto José Mouras de la ciudad de La Plata. Allí también, cuando salían a ubicarse en la grilla, quienes peleaban el título en ese momento eran Mariano Werner y Julián Santero, y precisamente a Werner en la vuelta previa le tiraron papelitos en la toma de aire, lo que lo perjudicó de tal manera que no pudo pelear por la corona del año 2024 del turismo carretera, como debía serlo correctamente en la pista. También otro hecho, recuerdo en noviembre del año 2023, en el TN, una competencia que se disputó en Viedma, en la provincia de Río Negro, donde a Leonel Pernía, cuando finaliza la carrera, ven que en el vehículo, en la carrocería, tenía impactos de bala. Bueno, me parece que ya es bastante como para que tengan que tomar medidas, si es necesario, drásticas, no importa, pero que esto se termine de una vez por todas dentro del automovilismo, un deporte donde la familia se acerca y va a pasar un fin de semana de fiesta realmente con sus pilotos, con las marcas que ellos los representan, y tener que hablar de estas cosas realmente es muy, pero muy lamentable. Me parece que las autoridades tendrían que tomar también medidas acerca de todo esto. Todavía no emitió ningún comunicado la gente de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo, de APAT. Esperemos que en su presidente, Manuel Moriatis, hagan alguna aclaración sobre este tema y bueno, cuáles son las medidas que de ahora en más se tomarán dentro del automovilismo para que hechos lamentables como el de ayer no sucedan nunca más en este deporte. Ahora sí, pasamos a la parte deportiva. Comenzamos con lo que fue la clase 2 del TN, donde el día sábado disputó la primer serie a 5 vueltas, que resultó ser la más veloz de las tres, y que se impuso Joaquín Cafaro con el Etios. Fue segundo, precisamente hablábamos de él, Gonzalo Antolín, tenía un buen auto este fin de semana, el mendocino que corre con el Peugeot 208. Tercero, Santino Valerini con el 208. Cuarto lugar, Juan Pablo Pastori con el Onix. Quinto, Alejo Borgiani con el Gol.
sexto Nicolás Posco con Fiesta, séptimo Juan Eduardo Creis con el 208, octavo Sebastián Pérez con Onix, noveno Maximiliano Bestani con Etios, décimo Marcos Fernández con el 208, undécimo Damián Markel con Fiesta, duodécimo Martín Mura con el March, décimo tercero Joaquín Ricciotti con Etios. En lo que hace a la segunda serie de la clase 2 del TN, la ganó Bautista Damiani con el Yaris, fue segundo Alejo Cravero con Etios, tercero Renzo Blota con Etios, cuarto Brian Reynoso con un Yaris, quinto puesto Federico Luques con Yaris, sexto Matías Chas con el 208, séptimo Diego Casais con 208, octavo Miguel Ciaurro con el Gol, noveno Martín Chialvo con el Etios, décimo Gabriel Fernández con March, undécimo Máximo Doncino con un Fiesta, duodécimo Juan Martín Eluchans con el Yaris, quedó a una vuelta. No registró paso Facundo Bustos, que compite con un gol. Hubo algunos recargos en esta serie: Chialvo por toque a Casais, Luques por maniobra peligrosa a Ciaurro y Ciaurro por sobrepaso con auto de seguridad a Casais. También fueron apercibidos Reynoso por maniobra peligrosa contra Blota y Luques, y Eluchans por maniobra peligrosa contra Chialvo. En lo que hace a la tercera serie de la clase 2 del TN a 5 giros, victoria de Juan Ignacio Canela con el Gol, segundo Iñaki Beitía con el Yaris, tercero Francisco Coltrinari con un 208, cuarto puesto para Marco Veronesi con el Yaris, quinto Pedro Gripo con Yaris, sexto Ramiro Cano también con un Yaris. Séptimo lugar, José Luis Arrate con el Audi A1, octavo Bruno Pase con Etios, noveno Andrés Calderón con el 208, décimo Franco Angaramo con el Etios, undécimo Facundo Rotondo con Yaris a 2 vueltas del puntero, duodécimo Damián Kirstein con el Gol también a 2 giros. No registró paso Santiago Robledo con el Yaris. Fueron apercibidos Kirstein por maniobra peligrosa contra Veronesi, Robledo también por maniobra peligrosa contra Cano y Cano por no evitar la maniobra peligrosa de Robledo. En lo que hace a la final de la clase 2 del TN, disputada a 15 vueltas, una carrera atípica, con tiempo inestable, por momentos llovía, por momentos se iba secando la pista, y aquellos que apostaron a los neumáticos lisos son los que pudieron avanzar en la competencia final. Fue victoria de Santino Ballerini, la primer victoria del santafesino en el TN. Segundo Alejo Cravero, tercero Iñaki Beitía, el misionero ante su público. Cuarto Sebastián Pérez, que había largado en el puesto 22. Quinto Joaquín Cafaro. Sexto Martín Chialvo. Séptimo Juan Ignacio Canela. Octavo Marcos Fernández. Noveno Santiago Robledo, décimo Juan Eduardo Creis. Undécimo en la final de la clase 2 del TN Bautista Damiani, duodécimo Damián Markel, décimo tercero Francisco Coltrinari, décimo cuarto Juan Pablo Pastori, décimo quinto Juan Martín Eluchans, décimo sexto Andrés Calderón, décimo séptimo Ramiro Cano, décimo octavo Damián Kirstein, décimo noveno José Luis Arrate, vigésimo Diego Casais, vigésimo primero Bruno Pase, vigésimo segundo Matías Chas, vigésimo tercero Franco Angaramo, vigésimo cuarto Martín Mura, vigésimo quinto Marco Veronesi, ya a 3 giros de la punta. Vigésimo sexto Pedro Gripo, también a 3 vueltas. Vigésimo séptimo Maximiliano Bestani a 5 vueltas.
28º Brian Reynoso a 6 giros, 29º Gabriel Fernández a 7 vueltas, 30º Federico Luques a 8 vueltas. Luego arribaron Nicolás Posco, Máximo Doncino, Facundo Rotondo, Miguel Ciaurro y Joaquín Ricciotti. No largaron, como decíamos en el comienzo, Antolín, Borgiani, Blota y Bustos. Ahora vamos a ir con la palabra de quienes subieron al podio en el día de ayer en la clase 2 del TN. Comenzamos con el vencedor Santino Ballerini. Esto decía el piloto. Nada, muy contento, es un sueño ganar el TN y hacerlo en esta condición tan difícil, la verdad que nada, me encanta y es una carrera que no me la voy a olvidar nunca. Sí, costó un poco la decisión, hasta último momento, la verdad que no sabíamos si era para lluvia o seco, ahora está lloviendo, Bueno, elegimos mejor la goma, así que nada, eso nos dio una superioridad ante los demás. Así que bueno, la verdad que muy contento, nada más que agradecer, esto no es mío, es de todo el equipo, de mi sponsor que me hacen el aguante para que yo esté acá, si no, no podría. Y nada, mi familia, todos mis amigos que me apoyan, así que nada, muy contento. Sí, así es, trabajamos un montón, veníamos renegando bastante, se podría decir, y nada, esta carrera estaba el auto y lo aprovechamos. Nada, condición muy difícil, pero bueno, se largó a llover a mitad de carrera, pudimos mantener el ritmo y ganar la carrera. Bueno, del vencedor Santino Ballerini pasamos ahora a quien ocupara el segundo escalón del podio, me refiero a Alejo Cravero. Nos falta esa cuota de suerte que este año no la venimos teniendo. Ahora se largó a llover, así que nada, si no se hubiera sacado la pista hubiera sido otra la historia. Contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Jacón de competición, Rubén Giannini en los motores, Luca Lorandini, Luciano Monti, a todo el grupo de trabajo. La verdad que pegamos un salto grande para esta fecha, ahora a seguir trabajando para la próxima. Entretenida, tirando todas las vueltas, y bueno, después cuando me paso Santino sabía que no le iba a poder correr y verificar la goma. Empecé a administrar un poco el auto, se largó de pero no alcanzó. Contento con eso, ahora a seguir trabajando para la próxima. Como te dije, nos falta esa cuota de suerte a la hora de correr la final. Venimos teniendo un auto muy contundente toda la fecha y no estamos siendo contundentes en la final. Pero bueno, ahora sumamos fuerte y nos volvemos a prender en la lucha. Y esto decía Alejo Cravero, finalizada la competencia de la clase 2 del TN. Y ahora escuchamos la palabra de Iñaki Beitia. Muy feliz, muy agradecido con todos los que vinieron a apoyar, con la categoría que volvió a Misiones, con el equipo por el gran auto y con los sponsors que hacen posible. Fue una gran carrera, hicimos un cambio a último momento, salimos con goma lisa y por suerte aguantó, así que muy feliz. Sí, salimos con lisa, pusimos lluvia, después pusimos lisa de vuelta y por suerte el clima nos acompañó, gracias a Dios, a mis familiares están en el cielo, pero por suerte salió, estoy muy feliz. Muy agradecido con este podio acá en mi provincia. Sí, los que venían con goma de lluvia al principio tenían un poco más, pero después se le fue cayendo el ritmo el auto, pues iban quemando las gomas, excepto el Cravero que manejó muy bien. Bueno, los otros se cayeron de ritmo y lo pudimos pasar, así que muy feliz. Sí, era para cualquiera, en un momento veníamos todos cerquitas, después Santi hizo una luz y bueno, ya no lo pude alcanzar, pero en un momento sí era para cualquiera y la pista estaba muy difícil, así que feliz de haberme mantenido en pista y haber terminado. Bueno, y luego de escuchar a los tres protagonistas del podio de la clase 2 del TN, pasamos entonces sí a la clase 3, con la primer serie que se disputó a 5 vueltas, fue la más rápida. Fue victoria para Jorge Barrio con el Cruz, segundo José Manuel Ursera con el Focus, tercero Eber Franetovich con Focus, cuarto puesto para Julián Santero con el Corolla, quinto Jonathan Castellano con el Cruz, sexto Alfonso Domenech con Virtus, séptimo Tiago Martínez con Corolla, octavo Brian Quevedo también con un Corolla, noveno puesto Mario Valle con el Cruz, décimo Leandro Carducci con Focus, undécimo Leonel Larrauri con el Civic, décimo segundo Federico Iribarne con Corolla, décimo tercero Ricardo Rizzati, que compite con un Corolla y quedó a 3 vueltas. La segunda serie de la clase 3 del TN a 5 giros, victoria de Facundo Chapur con el Citroën, el C Elise, segundo Rodrigo Lugón con el Virtus, tercero Joel Gassman con el Cruz, cuarto
Carlos Okulovic con Vento, quinto Matías Muñoz Marchesi estrenando el Honda Civic, sexto Lucas Tedeschi con Focus, séptimo Gastón Llanza con el Fiat Tipo, octavo Fabián Gianantuoni con Focus, noveno Facundo Márquez con Focus, décimo Adrián Percás con Focus, undécimo Ezequiel Bastidas también con un Focus, décimo segundo Jerónimo Tetti con el Cruz, décimo tercero Sebastián Gómez que compite con un Vento. Fue apercibido en esta serie, la segunda de la clase 3 del TN, Gómez por maniobra peligrosa contra Gianantuoni y Muñoz Marchesi. En lo que hace a la final de la clase 3 del TN, a 18 vueltas, victoria de punta a punta de Jorge Barrio, fue segundo José Manuel Ursera, tercero Facundo Chapur, cuarto Julián Santero, quinto Gastón Llanza, sexto Jonathan Castellano, séptimo Fabián Gianantuoni, octavo Facundo Márquez, noveno Adrián Percás, décimo Alfonso Domenech, undécimo Sebastián Gómez, duodécimo Jerónimo Tetti, décimo tercero Federico Iribarne, décimo cuarto Matías Muñoz Marchesi, décimo quinto Ezequiel Bastidas, hasta aquí todos los que completaron el total de vueltas. A 3 giros en el 16º puesto se ubicó Franetovic, 17º Tiago Martínez a 5 vueltas, 18º Joel Gassman a 7 giros, 19º Lucas Tedeschi también a 7 vueltas, 20º Leonel Larrauri a 9 vueltas, 21º Leandro Carducci a 9 vueltas y a 10 vueltas llegaron en el puesto 22 Mario Valle y en el 23 Carlos Okulovic. Brian Quevedo giró tan solo una vuelta. Fue excluido Lugón por maniobra peligrosa contra Gassman y Bastidas sufrió un recargo por maniobra peligrosa contra Muñoz Marchesi. No largó Ricardo Rizzati. Ahora sí, vamos a escuchar la palabra del vencedor de Jorge Barrio. Sí, un fin de semana que tuvo de todo. Ayer un día hermoso, mucho calor. Y hoy arrancó con lluvia. Llovió durante la madrugada, llovió entre la serie mía, la serie 2, se secó. La final de la clase 2 termina ganando un auto con goma lisa. En el medio, vos sabés, arrancó a llover sobre el final. Después, en la espera, llovió más. Parecía que iba a ser lluvia y cuando vamos a la pregrilla ya sale el sol, así que nada, loco, verá. Sí, estábamos todos iguales, en condiciones de piso estábamos todos iguales, y bueno, condiciones, de neumático, pero igual una condición difícil las primeras 3-4 vueltas hasta que secó, porque era un poco adivinar, ¿no?, dónde era, porque con la goma de lluvia sabes hasta dónde se puede, con la de piso seco, si está seco se dobla fuerte y si está mojado depende cómo sea, nada, tenés que ir improvisando mucho y bueno, no me pasé, no me equivoqué con Facu que me presionó y después cuando hice las luces ya vino el gado. Bueno, del vencedor Jorge Barrio pasamos al segundo en el día de ayer en la clase 3, José Manuel Ursera. Buena carrera, la disfruté bastante, sufrí con que otra vez no anduvo limpia parabrisas igual que en la serie y en esta condición hasta incluso es peor que con lluvia porque se pega a la tierra y no... Bueno, me dejás de ver, así que después del primer relanzamiento que funcionó y ahí dejó de funcionar, entendí que no podía estar tan pegado las primeras vueltas porque si se me embarraba iba a tener que parar, así que bien, después atacando sin estar en el ritmo de Jorge, pero bien, un poquito mejor que Facu. En algún lugar de la pista se me iba, en otro lugar podía alcanzarlo y al final lo pude pasar. Sí, al principio lo paso porque él se corre un poquito en la anteúltima curva y quedo por dentro, no generé la situación, pero después me caigo afuera por no ver dónde estaba el agua, dónde estaba seco, se me corre el auto y no tuve otra opción que ir afuera y bueno, de milagro no vuelvo y no me choco con nadie, creo que lo perjudico a Rodri Lugón, situación de pista, ¿no?, y de carrera, y después lo fui a atacar de nuevo a Facu y creo que estaba mejor mi auto sobre el final que el de él. Así que nada, una maniobra bastante arriesgada porque lo paso en la última curva, pero después salimos enredados y Gassman creo que se pone por fuera a la par.
y Chapur muy pegado atrás, entonces tuve que arriesgar bastante la frenada de la 1 y ya después de ahí me concentré en ir fuerte. Luego de la palabra de Manu Ursera, lo escuchamos al tercero, Facundo Chapur. Sí, al principio, justo antes de largarse, largó un chaparrón. Ya habíamos empezado a poner el auto para seco y ahí el peje con Nico, no, llueve. Bueno, después del tiempo, obviamente, que dejó al toque, dejó de llover. Sabíamos que la pista húmeda no era mala con la goma lisa y creo que después, obviamente, todos pararon la grilla. Ya salía el sol en la grilla y no era más que hoy. Siempre agradezco a todo el público misionero por el cariño y el afecto que nos dan cada vez que venimos a Misión. Rompimos esta maldita pared que nos venía negando los resultados y nos venía negando llegar. Lo pudimos hacer con un podio y obviamente es un lindo mimo a todos los chicos por el trabajo y el sacrificio que vienen haciendo carrera a carrera. venía cometiendo muchos errores, me costaba mucho frenar, me costaba mucho doblar. Manu venía creo que bastante mejor. Y nada, a la chapa defendiendo, no, por momentos me pasaba él y Gassman. Después vuelvo a recuperar y después la termino perdiendo porque venía obviamente bastante más rápido. Y así escuchábamos al cordobés Facundo Chapur. Ahora vamos con el campeonato de la clase 2 del TN con 8 fechas disputadas. Lo sigue encabezando Francisco Coltrinari, 184 puntos. Está segundo Juan Pablo Pastori con 172, al igual que el tercero Bautista Damiani. Cuarto lugar Nicolás Posco, 157. Quinto Alejo Cravero, 154. Sexto Joaquín Cafaro, 148. Séptimo Gonzalo Antolín, 146, al igual que el octavo Iñaki Beitía. Noveno Renzo Blota, 132. Décimo el vencedor de ayer, Santino Valerini, 121. Undécimo Ramiro Cano, 109. Duodécimo Juan Martín Eluchans, 105 puntos. Décimo tercero Federico Luques, 94. Decimocuarto Martín Chialvo, 90. Decimoquinto Pedro Gripo, 89. Decimosexto Sebastián Pérez, 88. Decimoséptimo Juan Eduardo Kreis, 78. Decimoctavo Damián Markel, 73 puntos, al igual que el 19º Marcos Fernández, 20º Marco Veronesi con 66 unidades. Y el campeonato de la clase 3 del TN lo encabeza Julián Santero, 248 puntos, segundo Jorge Barrio, 199, tercero Jerónimo Tetti, 168, cuarto José Manuel Ursera, 161, quinto Rodrigo Lugón, 154, sexto Alfonso Domenech, 147, séptimo Joel Gassman, 136, octavo Matías Muñoz Marchesi, 128, noveno Tiago Martínez, 112, décimo Facundo Chapur, 111 puntos, undécimo en el campeonato de la clase 3 del TN, Manuel Mayo, 96 puntos, al igual que el duodécimo Carlos Okulovich. Décimo tercero, Fabián Gianantuoni, 94 puntos, al igual que el décimo cuarto, Ricardo Risati. Décimo quinto, Jonathan Castellano, 90. Décimo sexto, Leonel Larrauri, 86. Décimo séptimo, Eber Franetovich, 69. Décimo octavo, Mario Valle, 60, décimo noveno Brian Quevedo, 59, vigésimo Facundo Márquez, 56 unidades. La próxima fecha del TN está prevista el día 7 de septiembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, una competencia especial, la carrera de los 200 pilotos. En el día de ayer estuvo corriendo la Fórmula 1 Internacional, la 14ª fecha del año, el Gran Premio de Hungría en el circuito Hungaroring en Budapest. Charles Leclerc, quien había logrado la mejor posición de partida, lideró la competencia hasta donde le fue posible mantener la Ferrari en el primer lugar, siendo luego superado por los imbatibles, los McLaren,
En este caso, en la primer posición, Lando Norris y segundo Oscar Piastri se van turnando, pero siempre ellos están ahí arriba. En lo que fue la final de la Fórmula 1 a 70 vueltas, victoria de Lando Norris con el McLaren, segundo su compañero de equipo Oscar Piastri, tercero George Russell con el Mercedes, cuarto Charles Leclerc con la Ferrari, quinto Fernando Alonso con el Aston Martin, sexto Gabriel Bortoleto con el Sauber, séptimo Lance Stroll con el Aston Martin, octavo Liam Lawson con el Racing Bull, noveno Max Verstappen con el Red Bull, difícil verlo al piloto, al campeón del mundo, a Max Verstappen, en un puesto tan atrás, y ya una vuelta quedaron en el 10º puesto Kimi Antonelli con Mercedes, 11º Isaac Adjar con el Racing Bull, 12º Lewis Hamilton con la Ferrari, 13º Nico Hülkenberg con el Sauber, 14º Carlos Sainz con el Williams, 15º su compañero de equipo en Williams Alex Albon, 16º Esteban Ocon con el Haas, 17º Yuki Tsunoda con el Red Bull, 18º Franco Colapinto con el Alpine y 19º su compañero de equipo Pierre Gasly. No clasificó Oliver Biermann, que compite con el Haas. En lo que hace al campeonato de pilotos, con 14 fechas disputadas, lo sigue encabezando Oscar Piastri, 284 puntos. Ahora se ubica en el segundo puesto Lando Norris, a 9 puntos del puntero, con 275 puntos. Tercero Max Verstappen, 187. Cuarto George Russell, 172. Quinto Charles Leclerc, 151. Sexto Lewis Hamilton, 109. Séptimo Kimi Antonelli, 64. Octavo Alex Albon, 54. Noveno Nico Hülkenberg, 37. Décimo Esteban Ocon, 27 puntos. Undécimo Fernando Alonso, 26 unidades, al igual que el duodécimo Lance Stroll, 13º Isaac Adjar, 22, 14º Pierre Gasly, 20 unidades, al igual que el 15º Liam Lawson, 16º Carlos Sainz, 16, 17º Gabriel Bortoleto, 14, 18º Yuki Tsunoda, 10 puntos y 19º Oliver Biermann, 8 unidades. La próxima fecha de la Fórmula 1 Internacional, luego del impasse por las vacaciones de verano, será el próximo 31 de agosto, el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort. Siguiendo con la Fórmula 1 y finalizada la clasificación el día sábado, el 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que no pudo superar la Q2 ubicándose en el 13º lugar, mientras que su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, lograba la pole position, expresó a los medios de prensa: "Soy un inútil, siempre soy yo, el equipo no tiene ningún problema. El otro coche está en la pole", refiriéndose obviamente a Leclerc, "así que probablemente solo necesiten cambiar de piloto". Además, agregó Hamilton: "No sé lo que pasa, yo también me lo pregunto. No sé si necesito un auto más estable en la parte trasera, no tengo la respuesta". Fue muy duro consigo mismo el británico, que debutaba en la Fórmula 1 allá por el año 2007 en el Gran Premio de Australia, y que logró 105 victorias en grandes premios. Vaya piloto no reconocido dentro de la categoría, que este año no las tiene todas consigo, no pudo obtener grandes puestos. Esperemos que de ahora en más logre algún halago, por lo menos para levantarle el ánimo, ¿no? Y bueno, tenemos mucho para agregar, ya prácticamente estamos sobre el final. ¿Qué podemos decir de los Alpine, no? Quedó demostrado
los dos últimos, 18 y 19 en la grilla, en la clasificación final. Mucho no se puede decir más, ¿no? Creo que son los peores, si se puede decir así, dentro de todos los autos, todos los vehículos que hoy tiene la Fórmula 1 internacional. Ya vamos a estar ampliando este tema seguramente, pero rápidamente le quería contar que también se corrió este fin de semana las 8 horas de Suzuka por el Mundial de Resistencia del Motociclismo. El equipo oficial Honda HRC con sus pilotos Johan Zarco y Takumi Takahashi fueron los vencedores. Segundo se ubicaron con la Yamaha oficial Jack Miller y el debutante Andrea Locatelli. Y el tercer lugar para el equipo Suzuki Yoshimura Cert Motul con los pilotos Dan Linfoot, Greg Black y Kokoro Atsumi. Quería informar esto para todos aquellos amantes también del motociclismo. Bueno, ahora sí yo me voy despidiendo de todos ustedes. Será hasta el próximo miércoles. Como siempre, a partir de las 15 horas, los espero aquí en Pilotos y Carreras con toda la información, con todo lo que dejó el fin de semana y seguramente novedades que tendremos acerca de las competencias que se vienen a nivel nacional como así también en el exterior. Los espero entonces el próximo miércoles. Será hasta entonces. Chao.